Vamos a leer la palabra, hermanos, 12:25. A la 1 tengo que terminar, ¿no? Es el horario de cierre, ¿eh? Así que esperamos cumplir con el horario en este día. Hemos empezado a estudiar el domingo pasado la visita del apóstol Pablo a una ciudad de Grecia llamada Atenas. Es una ciudad muy conocida históricamente. Los que pasamos por la escuela hemos estudiado la cultura griega, y en la cultura griega Atenas era una ciudad muy importante. Bueno, el domingo pasado empezamos a estudiar esta visita del apóstol Pablo a Atenas, y lo que vimos el domingo pasado fueron las impresiones que causó en Pablo esta visita. Pablo vio 3 cosas en Atenas. ¿Qué cosas vio? A ver si se acuerdan. La idolatría, muy bien. ¿Qué más vio el apóstol Pablo? Que dijimos el domingo pasado. La filosofía. Y en tercer lugar, lo que el apóstol Pablo vio era la expectativa de la gente por escuchar cosas nuevas. Esas 3 cosas formaron en el apóstol Pablo una idea de la condición espiritual de la gente de Atenas. ¿Está? Y hoy vamos a mirar el mensaje del apóstol Pablo en base a estas cosas que él vio para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces, en el día de hoy, Hechos 17, versículo 22 al versículo 34. El tema que hemos puesto como título para nuestra meditación es hablar del Dios verdadero. Este es un poco el tema que nos convoca en esta mañana. Hechos 17, versículo 22, leemos de la siguiente manera. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El domingo pasado citamos 2 textos más. Uno es en Juan 17,
versículo 3, que es parte de la oración intercesora de Jesucristo. Él dijo lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y también citamos la escritura de Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando Pedro ante el Sanedrín defiende la postura ante la sanidad dada a un hombre que no podía caminar, habían sido citados por este tribunal de los judíos, y él dice, hablando de Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. El único Dios verdadero, y en ningún otro hay salvación. Dos puntos importantes para reflexionar en esta mañana. Yo quiero hablar, hermanos, en base a este discurso que hemos leído juntos, tres aspectos muy breves. Primero, hablar de la estrategia del apóstol Pablo. Segundo, hablar algo del mensaje del apóstol Pablo. Y tercero, hablar algo de las repercusiones de este mensaje. Así que tres ideas para que nos llevemos hoy: la estrategia, el mensaje y las repercusiones. Leímos, por eso hablamos el domingo pasado, de las impresiones del apóstol, lo que él vio. Él había visto mucha idolatría, había visto mucha filosofía, y éramos dos escuelas que había allí, que eran las de los epicúreos y de los estoicos, que representan dos grandes líneas de pensamiento. Los epicúreos representan la idea de que la vida del hombre consiste en el placer. Hay que estar lo mejor que se pueda. Y el objetivo de la vida es pasarla lo mejor posible. Este es el concepto que conocemos como el hedonismo. Importa que yo esté bien. Lo demás, y bueno, cada uno que se arregle, ¿no? Un poco esa es la idea cultural de ese pensamiento. Y el otro es el pensamiento de los estoicos, que pensaban que el hombre va a mejorar o a ser una persona dichosa en la medida que pueda perfeccionar su raza y sus ideas. Es decir, la idea de los estoicos era que el hombre todo lo puede y es en definitiva el que puede mejorar y salvar su especie. Esa es la idea del humanismo. Y estas dos grandes escuelas griegas, de los estoicos y de los epicúreos, de alguna forma hallan su expresión en la cultura de nuestra época. Hoy mucha gente piensa como estas dos escuelas. Primero, que tenemos que estar bien. Importa yo. No digo que nosotros no importemos, no es el concepto, pero no es esa la carga a la cual la palabra de Dios hace mención en su enseñanza. Y la otra idea es que el hombre todo lo puede. El humanismo va a permitir que la raza pueda estar mejor. Bueno, no hay otra cosa. Bueno, estas son las ideas que había en aquel tiempo y las que hay hoy. Hoy hay muchas personas que entienden que Dios es prescindible, que la idea de Dios no cuaja con la sociedad del siglo XXI, sino que lo que impera es el hombre, su cultura, su formación y su posibilidad al poderlo todo. Este es el concepto de ir mejorando e ir perfeccionando la raza y las generaciones que siguen a la nuestra. Bueno, esta es la idea que hay hoy y que tiene su germen en la antigua cultura griega que Pablo vio en aquel momento. Ahora fíjense la estrategia, 5 minutos para hablar de esto, que Pablo tenía. Pablo vio todo esto y entonces, usando esto, comenzó su mensaje. Versículo 22 dice Pablo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo no les dijo: ustedes son unos supersticiosos perdidos, son unos idólatras, se van al infierno. No empezó así el mensaje Pablo, porque si no, no hubiera podido hablar ni un minuto. Él valoró
la espiritualidad de ellos. No fue al choque ni a la confrontación. Dio importancia al concepto que ellos tenían de la trascendencia de la vida, no apoyándose meramente en lo material. Observo que sois muy religiosos. Para ellos, la espiritualidad tenía importancia. Por supuesto que estaba mal encarada, pero Pablo destaca esto en los hombres de aquel tiempo, que tenían un concepto de la trascendencia de la vida y que por encima de ellos había algo más trascendente que en principio no conocían bien. Fíjense la estrategia entonces del apóstol Pablo. Él se adaptó a lo que ellos conocían. Vio la idolatría, vio la filosofía, vio las expectativas y entonces encaró al auditorio valorando su espiritualidad. Cuando uno quiere llegar a una persona con el Evangelio, no es una buena táctica ir con un hacha para talarlo. Vos tenés que cambiar. Este no es el mejor método. Siempre uno tiene que mirar lo que Dios mira. Y Dios mira a la persona y valora a la persona. Hay cosas de valor en aquella persona que está cerca mío y que no conoce a Cristo. Y yo tengo que rescatar esos valores para abrir su entendimiento y preparar su corazón para que pueda escuchar aquello que le está faltando. ¿Se entiende el concepto? En la medicina pasa lo mismo. Si un paciente viene al consultorio y yo le digo, usted es un vicioso, usted está gordo como un chancho, etc. Bueno, no me dura 2 minutos, se va, me pega un portazo. No es, si yo quiero que la persona cambie, tengo que ir predisponiendo a la persona que cambie. Si yo voy con un mensaje agresivo, difícilmente consiga algo, tanto en lo médico como en lo espiritual. Si yo voy con un mensaje que abre el entendimiento, que valora a la persona, es posible que pueda presentar claramente este mensaje. ¿Se entiende el concepto? Así que Pablo tuvo la utilización de esta estrategia de valorar lo que la persona tenía y en base a esos valores hablar de Cristo. Miren, hermanos, saqué otro concepto práctico. Pablo vio muchos altares, muchas imágenes, mucha religión, pero no vio a Dios en ellos. Había en ellos un Dios no conocido. Muchos rituales, mucha religión, pero eso no implica conocer a Dios. Hay mucha gente religiosa, bien intencionada, pero todo eso muchas veces no alcanza para poder conocer a Dios. Atenas es un ejemplo de esto. Muchos altares, muchos cultos, muchos rituales, pero Dios no está allí. Mi amigo que nos visita, tal vez usted piense que la respuesta está ahí. Le tenemos que decir en base a lo que dice la palabra de Dios que la respuesta no está ahí. La religión, el ritual, muchas veces no nos permite conocer al Dios vivo y verdadero, que es el tema de nuestra meditación. El apóstol no atacó la superstición. El apóstol valoró la búsqueda y a partir de allí presentó a Cristo, al Dios único y verdadero. Tengamos en cuenta entonces, hermanos, este detalle. Cada vez que tenemos a alguien delante nuestro al cual le queremos presentar a Cristo, valoremos la búsqueda. No vayamos con el hacha. Intentemos puntos de acercamiento para que la palabra pueda ser recibida por las personas. En primer lugar, entonces, lo que Pablo hizo fue valorar a las personas, mirando sus inquietudes
espirituales. Primero, la estrategia. En segundo lugar, rápidamente, vamos a hablar de el mensaje. Pablo presentó a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo lo presentó ante este auditorio? Lo presentó de tres maneras. En primer lugar, como el supremo creador de todas las cosas. Lo presentó como al Dios omnipotente. En segundo lugar, lo presentó como el creador y conocedor personal, como el Dios omnipresente. Y tercero, lo presentó como el Dios que atiende a la necesidad, es decir, como el Dios omnisciente. Vamos a hablar brevemente de estas tres ideas que encontramos en este mensaje. ¿Cómo presentó Pablo a Dios o al Señor? Primero, como el Dios omnipresente, es decir, el omnipotente, perdón, el supremo creador de todas las cosas. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Así presenta Pablo a Dios. Atenienses, son muy religiosos. Acá hay un altar al Dios no conocido. Bueno, ¿quién es este Dios no conocido? Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El salmista en el Salmo 24 da una idea similar. Allí dice, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. El Dios omnipotente. El salmista, cuando ora en el Salmo 121, dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el libro de Job, Eliú, uno de los amigos de Job, habla a este hombre atribulado y define al Dios Altísimo diciendo, he aquí que Dios es excelso en su poder. Y después invita a Job a detenerse y considerar las maravillas de Dios. Job capítulo 37, versículo 14. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, dice que en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, 16 y 17. Y la Biblia empieza con esta declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el Dios no conocido, el cual, siendo tan grande, no puede limitarse a templos hechos por manos humanas, ni tampoco necesita nada de parte nuestra, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El mismo rey Salomón, cuando construyó el fabuloso templo en Jerusalén, lo dedicó, dijo, es verdad, que Dios morará sobre la tierra. He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El Dios no conocido es el supremo creador y sustentador del universo. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los hombres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oh hermanos, fíjense cómo presenta el apóstol Pablo. No está hablando de un Dios chiquito, está hablando de un Dios muy grande. Y está poniendo en la mente de los atenienses que es imposible representar a este Dios tan grande a través de las cosas que ellos hacían. Un Dios tan grande no puede limitarse
a los templos, a las imágenes, a lo que fuera. El supremo creador de todos. Primero habló del Dios omnipotente. Segundo habló del Dios que atiende, del Dios creador nuestro y nuestro conocedor personal. Perdón la expresión. El Dios que está siempre. Dice el apóstol Pablo, hablando de este mensaje, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El apóstol habla a un grupo de personas que se creían intelectualmente superiores al resto, y dice, de una sangre ha hecho a todos los hombres. Es decir, el tronco de la humanidad es un tronco común. No hay una especie superior entre los hombres a otra. Con este pensamiento Pablo habla de esta realidad. Dice la Escritura que ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres. No debe interpretarse que por este pasaje todos somos hijos de Dios. Este pasaje dice que todos somos creación de Dios. Ser hijos de Dios es otra cosa y requiere una decisión personal de fe en Jesucristo. No somos hijos por creación, somos hijos por redención. Acá está hablando de la creación de Dios. De un solo linaje hizo a los hombres. Todos descendemos de aquella primera persona original que fue Adán. Es el Dios que todo lo puede, también el que ha hecho todas las cosas y que está presente en todas las cosas. El Salmo 139 dice, ¿a dónde miré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera estrado, he aquí, allí tú estás. Dios siempre está. Dios siempre está. Génesis 28 habla de Jacob, escapando de su hermano Esaú que lo quería matar porque le robó la bendición. Y en esa escapatoria llega a un lugar donde se dispone a descansar. Él tiene una visión de una escalera de ángeles que subían, que bajaban. Y cuando termina y escucha la voz de Dios que le dice que le va a cuidar, le va a bendecir, etc. Y entonces despierta Jacob y dice, ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Dios está presente, hermanos. Los atenienses pensaban que eran una raza superior y no sabían de la presencia permanente de Dios, quien ha fijado los límites de nuestro tiempo, de nuestra habitación y el orden de nuestros tiempos. Dios está siempre, hermanos queridos. Dice en Éxodo capítulo 3 en adelante, capítulo 4 creo que es, el pueblo de Israel va por el desierto y dice la Biblia que Dios estaba con ellos de día en una columna de nube para protegerlos del sol, abrazados del desierto. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles y también para abrigarles del frío del desierto. Y aclara el escritor Moisés, nunca se apartó de ellos esta columna de nube de día y esta columna de fuego de noche. Dios está siempre. Hermanos queridos, en Él vivimos y nos movemos y somos, dice el apóstol Pablo, en Él. ¿Por qué? Porque Él está siempre. Somos, Él es no solamente nuestro creador, sino también es nuestro medio ambiente, dice MacDonald, hablando de la presencia permanente de Dios. En Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos. Hermanos,
Dios está siempre. Y qué hermoso es para nosotros recordar esta gran verdad. ¿Cuántas veces la vida nos pone en situaciones donde pensamos que Dios nos abandonó? ¿No es así? Donde pensamos que Dios ya no está con nosotros. Sin embargo, el mensaje del apóstol Pablo a los atenienses da crédito de esta verdad. En Él nos movemos, vivimos y somos. Dios está siempre. Y finalmente, lo presentó a Dios como aquel que conoce nuestra necesidad. Él es el Dios omnisciente. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nada de lo que acontece está fuera del conocimiento de Dios. Oh Señor, Salmo 139, tú me has examinado y conocido, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú, Señor, la sabes todas. Salmo 139, versículos 1 al versículo 4. Dios conoce. Primero, Dios creó todo. Su poder es inigualable. Segundo, Dios está presente siempre. Por eso no se lo puede encasillar en un lugar determinado, en un templo. No. Él está presente siempre, en todo lugar. Pero además, Él conoce todas las cosas. Aún no está la palabra en mi lengua y ya el Señor la sabe toda. Dice el salmista para graficar esta verdad. Él conoce primero nuestra realidad. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, dice el verso 29. Ellos pensaban así, y Dios sabía que pensaban así. El Señor conocía la realidad de la ciudad, perdidos en idolatría, buscando según su propia filosofía e imaginación. Esta era la realidad de ellos. Estaban perdidos, buscando equivocadamente encontrar al Dios vivo y verdadero. En Atenas había mucha filosofía, había mucha religión, había muchos altares, pero no estaba Dios. La realidad de la cultura, del hedonismo, pero sin la existencia de Dios. A lo mejor, hermano o amigo que nos visita, esta es también su realidad. Dios conoce la realidad, más de lo que yo la conozco. A veces pienso que yo me conozco y a veces me doy cuenta que no me conozco tanto como creía. Creo que soy de una manera o de otra y después la realidad me hace ver que no me conozco tanto como quería conocerme. Pero el que sí me conoce es el Señor. Jesucristo dijo, hablando de la gente, y voy terminando, que Él no tenía necesidad de que le dieran testimonio de lo que veía el hombre, porque Él sabía lo que veía el hombre. Y les preguntó, ¿qué están pensando ustedes? ¿Cómo saben lo que pensamos? Y porque Él todo lo conoce. Él conoce nuestra realidad. Amigo querido, Él conoce tu realidad. Hermano querido, Él conoce tu realidad hoy. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Dios conoce la realidad. Pero además, Dios conoce la necesidad. Dijo el apóstol Pablo en su mensaje. Pero Dios, habiendo pasado por todo el tiempo de esta ignorancia, verso 30, ahora manda a todos los hombres en tu lugar que se arrepientan. Por cuanto estableció un día en el cual juró el mundo con justicia, por el que habrá quien dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la necesidad? Cristo es la necesidad. El arrepentimiento es la necesidad. Una cosa es la realidad, otra cosa es la necesidad. Por supuesto que van de la mano. La realidad de los hombres de Grecia implicaba la necesidad de cambio. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa cambiar la mente. Ellos necesitaban cambiar la mente.
porque con la mente actual estaban lejos de Dios. Y el Dios verdadero seguiría siendo para ellos un Dios no conocido. Dios conoce la realidad, pero además Dios conoce la necesidad. He aquí la necesidad que Dios veía en Atenas, la necesidad del arrepentimiento para conocer al Dios vivo y verdadero. Tal vez sea en esta mañana tu misma necesidad. Nos quedamos con esta idea, me faltan 5 minutos, para pensar en Dios. Es el Dios que conoce la realidad y la necesidad. Qué importante es entonces buscar a este Dios para que nuestra realidad pueda cambiar de verdad, no desde afuera. Y termino, hermanos, con 5 minutos que me quedan hablando de las repercusiones. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, porque habló Pablo de Cristo, fíjese que nunca lo menciona. No menciona a Jesús en ningún lugar, pero sí menciona lo que hizo Él. Aquel varón que designó Dios, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección es prueba del poder de Dios. La resurrección es prueba de la deidad de Cristo, porque Él resucitó solo. Él se levantó de la tumba porque era Dios, porque es Dios. Cuando escucharon esto, las opiniones se dividieron, hubo comentarios y Pablo concluyó su mensaje. Y tuvo, como siempre hay, 3 respuestas posibles. La primera respuesta es la de aquellos que despreciaron la respuesta de la rebeldía. Unos se burlaban, dice la palabra, es un charlatán. Otro más que dice cosas que vaya a saber. Unos se burlaban. 1 Corintios dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para estos hombres esta palabra fue locura y se quedaron con su filosofía dejando a un lado a Dios. Leímos el domingo anterior en 2 Timoteo 4:3 que habrá tiempo donde los hombres tendrán comezón de oír cosas nuevas y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí había hombres que querían oír lo que les traía buenas ondas a su mente. Pero cuando oyeron de la necesidad de arrepentirse y de creer y de volver atrás, nada que ver. No queremos hablar de la culpa. Eso nos hace mal. Hay que sentirse culpables, hermanos y amigos, para poder volver a Dios. La culpa forma parte de la obra de Dios para que nos demos cuenta de nuestro pecado. Tenemos que saber que somos culpables ante Dios, que somos pecadores ante Dios. Y esto no se arregla con filosofía. Esto no se arregla con religión, esto no se arregla con más cultura, esto se arregla cuando la mente cambia y vuelve a Cristo a través del arrepentimiento. Estos hombres se quedaron con la cultura, dice Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Otros están aquí, los que no se animaron en segundo lugar, los indecisos. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cuántas veces vivimos postergando? Y tal vez nunca llegue esta próxima vez. Que sepamos, Pablo nunca más volvió a Atenas. Estuvo en Corinto, pero nunca estuvo más en Atenas. Así que ya te oiremos otra vez, nunca pudo ser. Se fue el tren, se pasó la oportunidad. Y estos hombres se quedaron en sus pecados, sin conocer al Dios vivo y verdadero.
El rey Agripa, Hechos 26, escuchó a Pablo en su defensa. Y cuando Pablo terminó de hablar, dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, pero no fue cristiano. Esta es la indecisión. ¿Cuántas almas se pierden por poco, pero se pierden? ¿Cuántas personas escuchó la palabra aquí o en otro lugar una vez, 2 veces, 15 veces, 100 veces y lo dejó para otra vez? Estuvo tan cerca, pero nunca fue. Por poco. No formes parte del coro de indecisos, querido amigo que nos visitas. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Cuidado con el por poco, con otra vez será. Esto es un mensaje satánico que te hará perder la visión del Dios vivo y verdadero. Y termino mirando a los que aprovecharon su oportunidad, los creyentes. Dice, verso 34, más algunos creyeron. Fíjense, unos se burlaban, otros, y habla de algunos. La pieza oratoria de Pablo, según los estudiosos, fue brillante. Pero queda claro que la gente no se salva por la oratoria. La gente se salva por la palabra de Cristo, por la obra de Cristo. Y después de un mensaje, 10 puntos, académicamente hablando, solamente 2, 3 creyeron. Y los nombra. Dionisio, que era parte del Areópago, era una persona culta, una persona de alguna manera, digamos, preparada, influyente. Una mujer llamada Dámaris, que seguramente forma parte de esta misma sociedad, de esta alta sociedad. Algunos. Una pieza oratoria brillante. Diríamos que fue un fracaso. Y esto nos deja ver que la gente no se salva por la brillantez del mensaje. La gente se salva cuando Cristo obra en el corazón. Yo he escuchado mensajes hermosos en mi trayectoria como hijo de Dios, como creyente. Mensajes conmovedores. Y yo no sé cuántos habrán, a través de esos mensajes, creído verdaderamente en el Evangelio. A mí me conmovió, pero lo demás, chao, nos vemos, qué sé yo cuánto. La oratoria, en la cual estoy de acuerdo que tiene que ser bien preparada, no salva. El que salva es Cristo. Amigos queridos y hermanos, Dios bendiga la palabra. Nos ayude a pensar en este mensaje precioso que Atenas, una ciudad con una gran cultura, pudo escuchar. Esto también nos enseña que Dios no hace excepción de personas. La palabra llega a todos los rincones, a los más cultos, a los más encumbrados, como los más sencillos. Es la misma palabra, es el mismo evangelio, es la misma, perdón la expresión, receta. No hay otra manera. Pero la respuesta siempre es personal e individual. Dios nos ayude a valorar la palabra, a apreciar la palabra y a conocer al Dios verdadero que la palabra enseña. El Dios omnipotente, el Dios omnipresente y el Dios omnisciente. Que sea tu Dios. Es mi Dios. ¿Es tu Dios? ¿Es tu Dios? Que sea nuestro Dios. Que habita en nuestros corazones y que nos da la bendición de conocerle y de prepararnos una eternidad para estar siempre con Él. Que Dios bendiga la palabra, hermanos. Si hay alguna duda de lo expuesto, por favor, no te vayas, quédate para que podamos hablar más acerca de este Dios que quiere salvarte en primer lugar. Muy bien, terminamos la reunión. Padre, gracias te damos por tu palabra que pudimos presentar otra vez, hablando de Cristo, el único Dios verdadero, hablando de la eficacia de la obra realizada por Él en la cruz y resucitando triunfante el tercer día. En aquel tiempo el apóstol Pablo en Atenas habló de estas cosas,
pero qué pocos fueron los que creyeron. Muchos se burlaron, otros dudaron, pero hubo pocas personas dispuestas a abrir el corazón a tu santa y bendita palabra. Que tú, Señor, nos ayudes en este día para que abramos el corazón, para que cambiemos la mente y podamos recibir a Cristo si aún no lo hemos hecho. Y tus hijos, Padre, ayúdanos a valorar tu santa palabra y poder conocer más, poder conocerte más a ti, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente y el Dios omnisciente que ha transformado toda nuestra vida. Bendícenos, Padre, bendice tu palabra, aplícala en nosotros en este día y danos una buena semana y buenas reuniones, Padre, tanto por Zoom como en el picnic que hemos anunciado. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos, buenos días y que Dios les bendiga.